Gracias, Señor, que nos has ayudado a predicar tu palabra, como dijo el apóstol Pablo, Señor. No es rehusar a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Gracias porque creemos, Señor, que ahí está el propósito definido, clarificado en tu palabra. Tú la has plasmado ahí a través del Espíritu Santo que la ha inspirado, tomado hombres que tú apartaste para ese propósito. Y esta palabra es infalible, esta palabra es perfecta. Tú dijiste, Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Añade bendición, Señor. Que esta serie de Primera de Pedro nos ayude, Señor, a poder tener una perspectiva de lo que tú quieres en nuestras vidas, viviendo en esta época que nos ha tocado vivir, Señor, en la sociedad en la que estamos. Añade bendición a tu palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos iniciando una serie, está un poco oscura ahí, pero es la serie de la carta Primera de Pedro. Ya Adolfo dijo, la última serie que vimos aquí fue la serie del Sermón del Monte, y ahí le pusimos un título describiendo el carácter de los ciudadanos del reino, cuando vimos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahora estamos entrando a una carta nueva, una serie nueva, expositiva, y el título de esta serie es Viviendo la vida cristiana en un mundo hostil. ¿Lo repetimos todos? A la voz de 3. 1, 2, 3. Viviendo la vida cristiana en un mundo hostil. Ese es el título. Y solamente vamos a ver la introducción. Dame la siguiente, Juan, por favor. Vamos a ver únicamente la introducción de la carta, versículos 1 y 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Ok, pues es interesante que nosotros veamos, como acabamos de estudiar en el método inductivo en la mañana, es lo que estamos estudiando en la escuela dominical, y algo de lo que se nos está enseñando ahí es que nosotros tenemos que aprender el contexto histórico, ¿verdad?, del texto a estudiar. Vamos a estudiar una carta, tenemos que, pues más o menos como meternos a la escena, ¿verdad?, de lo que se vivió cuando se escribió Primera de Pedro. Entonces, esta carta fue escrita alrededor del 60 al 63 del primer siglo, y sus destinatarios son los dispersados o los expatriados que han sido dispersados por las diferentes provincias romanas del Asia Menor. Ya lo leímos ahí: Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Ellos son los destinatarios. Más bien son cristianos que habían salido de su tierra natal como resultado de una persecución, y fueron y establecieron en estas provincias del Imperio Romano del Asia Menor, establecieron iglesias, y ahí estaban viviendo. Hoy actualmente es la Turquía del norte, se ubica esta área geográfica, la que habla Pedro. Y el autor de esta carta es el apóstol Pedro. Él es el autor de la carta. La escribió desde Roma. Hay un registro en el capítulo 5 donde nos da luz de que esta carta ha sido escrita en Roma. Sin embargo, hay muchos que han cuestionado la autoría de la carta, que Pedro no es el autor de la carta. Y tienen un argumento. Ellos dicen que la redacción de esta carta es un griego muy pulido, y ellos dicen: ¿cómo puede ser posible que un hombre pescador haya escrito de esta manera? Ese es un argumento para no atribuirle la autoría de la carta. Sin embargo, también en la carta existe un registro donde
Silvano, se identifica a otra persona de nombre Silvano, que es Silas, el mismo que ayudó con otra redacción de la carta de Pablo. Y este hombre pues es un hombre educado, académico, y esa pudiese ser la razón por la cual Pedro escribe de esta manera. Silas ayudó a pulir lo que Pedro estaba dictándole. Y el propósito de esta carta es dar aliento a los cristianos, tanto judíos como gentiles, en su mayoría gentiles, a que se mantuvieran firmes en medio del sufrimiento. Entonces, ese es el contexto histórico. Ahora vamos a pasar a lo que vamos a estudiar ahora, es simplemente el saludo. Dame la siguiente, Juan. Vamos a estudiar los versículos 1 y 2, que es el saludo. Ahí, espérame tantito nada más. Y dame la siguiente. Ok. El saludo, de nuevo lo leemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz sean multiplicados a ustedes. Entonces, Pedro se identifica, ¿verdad? El autor de la carta inmediatamente saca a relucir sus credenciales apostólicas, ¿verdad? Y él se identifica como apóstol de Jesucristo. Y déjame decirle algo, hermano. Cuando estuve estudiando este pasaje, me di cuenta que este es uno de los pasajes de las cartas, de las introducciones o saludaciones de la carta más ricas del Nuevo Testamento, porque tiene una profundidad teológica inmensa, tiene una riqueza teológica inmensa. Tú vas a ver también, cuando vayamos desarrollando simplemente estos dos versículos, vas a ver que está involucrada allí la Trinidad. Hay una obra intertrinitaria involucrada en la redención de cada uno de nosotros. Es una de las introducciones más sorprendentes, o saludos más sorprendentes. Podemos pasar ahí mucho tiempo en estos dos versículos, sin embargo vamos a seguir adelante. Entonces, Pedro se identifica como apóstol de Jesucristo. Se identifica, saca sus credenciales y dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Y él escribe entonces a los dispersados, a los expatriados que estaban en las provincias de la Asia Menor, iglesias establecidas que salieron por persecución, y les está exhortando a que se mantuvieran firmes, viviendo vidas santas a pesar de las calumnias, la persecución, a que vivieran vidas santas en un mundo hostil. Y era como resultado de su fe en Cristo Jesús que ellos estaban sufriendo maltrato severo, discriminación. Pedro les exhorta: manténganse firmes, viviendo vidas santas en medio de este mundo hostil. Y de 5 capítulos, Pedro habla, 4 capítulos habla acerca del sufrimiento. Entonces es un tema central, el sufrimiento de los cristianos. Y para empezar, quiero decirte esto, amado hermano y amigo que estás con nosotros. El sufrimiento no le es común al hombre. El hombre no está habituado al sufrimiento, no le es común. El hombre evita el sufrimiento. ¿Quién de aquí le gusta sufrir? A nadie. A ninguno de nosotros nos gustaría sufrir. Pero Pedro es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, de que para el hombre no le es común sufrir. Y el hombre evita el sufrimiento. Y Pedro es un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Bueno, recuerden que Pedro es un claro ejemplo, y Jesucristo, lo que él hace en los evangelios es de que él trata de impedir que Jesucristo sufra. No sé si te viene ya a la memoria cuando él trató
trató de evitar que Jesucristo pasase por sufrimiento. Jesucristo dice que empezó a decirles: es necesario que yo sufra de muchas cosas, ir a Jerusalén y ser tomado por hombres inicuos, por los escribas y fariseos, morir, resucitar al tercer día. Y dice que Pedro tomó al Señor Jesucristo aparte y lo reprendió. Y dice: Señor, que nunca te acontezca esto. Y Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque pones tu vista en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, el sufrimiento no le es común al ser humano. El ser humano evita el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Pedro trató de que Jesús evitar de que pasase Jesús por el sufrimiento. También recordamos que este apóstol de Jesucristo, Pedro, dice que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: está escrito. Él les dijo: está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo: yo estoy dispuesto a ir contigo. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Y el Señor Jesucristo le dijo: mira, no va a pasar esta noche, y antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro constantemente le decía al Señor: no, yo no te voy a abandonar. Los demás pueden escandalizarse de eso, pero yo no te voy a negar. Y vemos también que después de la resurrección de Jesucristo, Él se le manifiesta a los discípulos cuando ellos habían regresado a la pesca y habían seguido a Pedro, que era líder de los 12. Y después de que se comieron unos buenos pescados ahí asados a las orillas del mar, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Y Pedro le responde al Señor: sí, Señor, te quiero. El Señor le dice: apacienta mis ovejas. El Señor Jesús le vuelve a preguntar a Pedro por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Hijo de Simón, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice de nuevo al Señor Jesucristo: tú sabes que te quiero. Y por tercera vez el Señor Jesucristo le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el tipo de amor en el que Jesús estaba preguntándole a Pedro que debía amarles era el amor ágape, el amor sufriente, el amor de dar todo por el maestro. Y Pedro se pone un poco triste porque le ha preguntado la tercera vez. Ya no es el mismo Pedro impulsivo, reactivo, ya no es el mismo Pedro, ¿verdad?, valiente, que comprometía su palabra a la ligera. Él lo piensa y dice: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te quiero, sabes que te amo incondicionalmente. El Señor le dice: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y posteriormente el Señor Jesús le dice: de cierto te digo, que cuando tú eras joven, tú te ceñías y ibas a donde tú querías ir, pero cuando seas viejo, otros te van a ceñir y te van a llevar al lugar a donde tú no quieres ir. Hablando de la muerte que iba a sufrir el Señor Jesucristo, Pedro, por proclamar a Jesucristo como su Señor. Ahí están todas las citas, si tú las gustas apuntar, todos los pasajes que estoy citando están allí plasmados, los puedes tomar. Pero hay una cita en particular que quiero que tú leas conmigo, en Lucas 22. Vaya a Lucas 22, es la página 1077. Lucas 22, 31, 34. Es Lucas 22, 31 al 34, página 1076.
En esta ocasión el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Les dice a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe. Y tú, una vez que has regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro de nuevo le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro siguió insistiendo una vez más su fidelidad al Señor. Pero aquí cabe mencionar que el Señor Jesucristo le está diciendo: sí, vas a fallar, Pedro, me vas a negar como tu Señor, no vas a mantenerte fiel y leal a lo que tú has hablado, lo que has dicho, pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe, y cuando tú te restaures, te levantes de nuevo, entonces confirma la fe de tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Y eso es precisamente lo que Pedro está haciendo en esta carta. Todos estos cristianos que salieron por persecución y se establecieron en las provincias del Asia Menor, ellos estaban sufriendo calumnias, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo maltrato y discriminación. Y Pedro es lo que está haciendo: está alentando a las ovejas del Señor, está pastoreando a las ovejas del Señor. Y es interesante hablar de Pedro porque Pedro está completamente transformado. Más adelante nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando él le dice a las autoridades religiosas de ese tiempo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, porque ellos les estaban diciendo: no prediquen de ese nombre, no hablen de ese camino. Y Pedro les dice: nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a seguir predicando a Jesucristo. Entonces, de entrada, este apóstol Pedro, con sus credenciales, apóstol de Jesucristo, fue un hombre común y corriente como nosotros. Un hombre que fue impulsivo, un hombre que fue inestable, un hombre de doble ánimo, un hombre que fue transformado de Simón, que su nombre es Cefas. Cristo le dijo: tú te vas a llamar Pedro, que es roca. Ese Pedro que evitó el sufrimiento, o que se opuso al sufrimiento de Jesucristo, ahora le está hablando a unas iglesias que están sufriendo persecución, y les está hablando ahora con una perspectiva diferente. Es un Pedro diferente. Ahora está apacentando y pastoreando las ovejas del Señor, diciéndoles, vuelven allá a primera de Pedro. Ahora Pedro les está diciendo a estos dispersados, en el versículo 5 y 7, del 5 al 7, y si alguno de ustedes, estoy en Santiago, dice, mediante la fe, versículo 5, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro, que se oponía al sufrimiento, ahora les está diciendo: es necesario que pasen por diversas pruebas. Vemos la perspectiva diferente del apóstol Pedro de cómo ve la persecución, las pruebas, las calumnias, la discriminación por la fe en Jesucristo. Es un Pedro completamente transformado. Es un Pedro transformado. ¿Y cómo creen que termina Pedro? Bueno, la tradición dice que el apóstol Pedro terminó su vida siendo crucificado. El apóstol Pedro terminó su vida siendo crucificado. La tradición dice que Pedro fue crucificado de cabeza. Cuando estaba siendo crucificado, él dijo a sus verdugos: yo no soy digno de ser crucificado por mi maestro. Y lo voltearon de cabeza. Ese Pedro fue transformado, dispuesto a entregar lealtad, fidelidad por la fe en Cristo Jesús. Yo no sé, voy a detener un momento aquí, pero yo no sé cómo podrían
predicar o interpretar este pasaje, esta pseudo iglesia que se hace llamar Pare de Sufrir. ¿Cuántos han escuchado del Pare de Sufrir? Sí, la conocemos, hasta en la tele sale, Pare de Sufrir. ¿Cómo interpretarían este pasaje que habla acerca del sufrimiento? No tengo idea cómo lo interpretarían ellos, si su eslogan es Pare de Sufrir. Lo que te quiero decir es que el sufrimiento en la vida cristiana es inevitable. Es inevitable, pero también es necesario. ¿Por qué? Porque el cristiano, su fe debe de ser probada. La fe del cristiano debe de ser refinada, debe de ser probada. Así como el oro que es refinado, probado para que se caigan las impurezas y ver realmente que es oro genuino. La fe del creyente también debe de ser probada. ¿Y qué es lo que usa Dios para ese propósito? Las diversas pruebas que tú y yo enfrentamos en un mundo hostil. Pero también cabe mencionar que el sufrimiento al que Pedro se está refiriendo en toda la carta, 4 capítulos, es un sufrimiento por obedecer a Jesucristo, por ser leal y fiel a Jesucristo. No es por enfermedad, no es por problemas económicos, etcétera, etcétera. Pedro describe en su carta a esclavos que están sufriendo injustamente maltrato a manos de sus amos crueles. Pedro está también citando en la carta a esposas que viven con esposos incrédulos y a cristianos que sufren por la causa o por la justicia de Jesucristo. Verás que dice Pedro 2, 18 al 20. Fíjate que dice 18 al 20, capítulo 2. Siervos, estén sujetos, esclavos, es la palabra esclavos, había esclavitud en ese tiempo. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Capítulo 4, versículo 15 dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesinos o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique al Señor. A ese es el tipo de sufrimiento al que se está refiriendo Pedro. Un sufrimiento que es a causa de ser leal, fiel a Jesucristo. Un sufrimiento que es por dar testimonio de lo que tú crees. Y es un sufrimiento por tener a un esposo o esposa o a un hijo que no quiere nada saber de las cosas de Dios. Un jefe de trabajo que te amenaza por no prestarte a cosas ilícitas. Compañeros de trabajo que simplemente hablan mal de ti porque eres cristiano, ¿verdad? Y no estás con ellos ahí viendo, escuchando y hablando un montón de cosas. Quizás también a amigos en la escuela que te hacen bullying porque ya no quieres copiar las tareas, ya no quieres copiar los exámenes y ya no quieres tampoco mentir ni hacer desmanes en la escuela. Es ese tipo de sufrimiento por ser fieles y leales en la fe a Cristo Jesús. Entonces, dame la siguiente, Juan, por favor. Pedro se identifica como el apóstol a quien está escribiendo, y de nuevo, él les escribe a los expatriados, a los dispersados. Esos cristianos, como ya lo he dicho, fueron sacados o salieron perseguidos de su natal tierra.
Y fueron y se establecieron en estas provincias, estableciendo iglesias en esa Asia Menor. Ahí están todos los nombres. Y el propósito de Pedro no es simplemente escribirles y decirles: este es tu estatus geográfico, tú eres un expatriado, tú eres un expatriado, tú eres alguien que ha sido esparcido fuera de su patria, alguien que ha sido desterrado, tú eres un extranjero que vive en tierra extraña. Pedro no solamente está escribiéndole para decirles cuál es su estatus actual, sino también está escribiéndoles para decirles y recordarles su estatus espiritual. Pedro les dice: ustedes viven en exilio como extranjeros y peregrinos, son expatriados espirituales, viviendo en un mundo pagano y hostil. Pero dice: sí, geográficamente hablando, ustedes son expatriados. Ustedes no están viviendo en una tierra a la que les pertenece. Ustedes son extranjeros en tierra extraña, pero también la otra verdad espiritual es que son extranjeros y peregrinos, expatriados espirituales, viviendo en un mundo pagano y hostil. Pedro, capítulo 2, 11, dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Eso es lo que le dice Pedro. Entonces, eso no solamente es para esos expatriados, para esos que habían sido desterrados de su tierra, es también para nosotros. Nosotros los creyentes, los cristianos, los que hemos confesado nuestra fe en Cristo Jesús, vivimos en el exilio en un mundo caído, lejos de nuestra verdadera ciudadanía que está en los cielos. Y debemos vivir la vida con esa perspectiva eterna de que no somos de aquí. Y en Hebreos capítulo 11, ahí está la cita. Si usted no lo busques, vaya ahí pronto a Hebreos 11. Dice que todos estos héroes de la fe que presenta el capítulo 11, que hicieron grandes hazañas por la fe, entre ellos Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Moisés, todos estos héroes del salón de la fama, dice la palabra de Dios en el versículo 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con un gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Filipenses 3:20 dice también esto: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos hombres que dicen que anduvieron, ¿verdad?, que fueron apedreados, los de los héroes de la fe, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y ellos dijeron: estamos de paso nada más. Porque tenían su vista y vivían la vida bajo una perspectiva eterna. Y pudieron soportar todo este sufrimiento y maltrato. Hombres del Antiguo Testamento
que no tenían la suficiente revelación como nosotros, que tenemos los 66 libros. Ellos no tenían toda la revelación, nosotros la tenemos absolutamente toda. Y deberíamos, como ellos, imitarlos y saber que nuestra patria no es esta, está en los cielos. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a un camaleón? Hasta en los mercados hay unos camaleones de nosotros que lo están ahí, ¿verdad?, enseñando a la gente que va pasando. Hay una característica muy chistosa del camaleón en sus ojos. El camaleón tiene la capacidad para ver, ¿verdad?, en ambas direcciones. Un ojo a la derecha y el otro ojo a la izquierda. Nosotros no somos camaleones, pero tenemos que vivir con esta perspectiva. Un ojo aquí y un ojo allá en la eternidad, a donde verdaderamente nosotros pertenecemos. Ahora, si tú estás viviendo tu mejor vida ahora, como un pseudo pastor de una mega iglesia dice, si tú estás viviendo tu mejor vida ahora, algo está mal. Algo está mal. Recuerdo yo cuando mis padres se divorciaron a temprana edad y mi padre se fue a los Estados Unidos y posteriormente él quiso hacer como un intento para que funcionara la relación entre mi mamá y él y nos llevó a Estados Unidos. Yo tenía, ¿qué? 6, 7 años, algo así, 9 años, no recuerdo muy bien. Pero lo que sí recuerdo es que iba mi hermano menor y cuando llegamos allá con mi papá trabajaba toda la semana y tenía libre el domingo y a mi papá le fascinaba pescar. Íbamos ahí a un muelle de California a pescar con las cañas y mi hermano era muy pequeño, mi hermano sí estaba más pequeño y mi hermano, donde vivía mi papá, estaba pues creo que a 1 hora y media de donde estaba el muelle y teníamos que viajar. Entonces durante el camino mi hermanito le decía a mi papá, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Todo el camino. ¿Por qué? Porque quería estar ahí, le gustaba estar ahí, deseaba estar ahí, se le hacía largo el camino por estar ahí. Y la Biblia dice que nosotros tenemos una ciudadanía que está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Yo estoy seguro, hermanos, que si vivimos la vida con esta perspectiva eterna, si vivimos la vida con esta perspectiva eterna, de la gloria eterna que nos espera al lado de Jesús, el mundo empezará a perder su brillo, su atractivo, y vas a experimentar que todo lo que te ofrece este mundo, incluyendo cosas lícitas, son efímeras y pasajeras. Un mundo caído en tinieblas que no te puede dar la plenitud que tú y yo buscamos. Me alegra que haya jóvenes aquí que tengan planes, propósitos, anhelos en sus vidas, con carreras, queriéndose casar. Todo eso es excelente. Sin embargo, allí no está la plenitud. La plenitud está en una persona que es Jesucristo. Siguiendo adelante para darle seguimiento, Pedro entonces escribe, vuelvan a Pedro, si se movieron de ahí, dice que Pedro les escribe a los elegidos. Estos dispersos, expatriados, eran elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ellos eran elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Y no sé si tú conozcas o has escuchado o has sido enseñado acerca de la doctrina de la predestinación. Pero es una de las pocas doctrinas que han despertado una gran controversia.
Sin embargo, la doctrina de la predestinación está por toda la Biblia. Y solamente le vamos a leer un versículo, 2 versículos en Romanos, página 1158, versículo 29 y 30. Fíjate cómo dicen estos versículos que hablan acerca de la predestinación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Dios en su gracia, amados hermanos, Dios en su gracia soberana, desde la eternidad pasada, ha tenido en mente a sus elegidos, a los que Él conoció y los predestinó para que fuesen semejantes a Cristo Jesús. Los conoció y los predestinó. No es de que Dios, ¿verdad?, que conoce todas las cosas, vio el corredor del tiempo, de la historia y dijo: Iván va a creer, este va a creer, me va a elegir, va a aceptar. Ese es predestinado. No se trata de eso. Se trata de que Dios te conoció a ti antes de la fundación del mundo y eligió en su soberanía y en su gracia tener una relación contigo. Y te llamó eficazmente, abriendo tu corazón para que confieses en Jesucristo como tu suficiente Salvador. Después, ¿qué hizo Él? Él llamó eficazmente a cada uno de los que han sido predestinados y los declaró justos. Antes de la fundación del mundo, sus predestinados ya eran justificados. Ante sus ojos son justos, justificados, porque han recibido la justicia de Jesucristo como pago de la deuda de la santa y justa ira de Dios que Él recibió en nuestro lugar. Y a esos predestinados, a los que Él eligió y los predestinó y los eligió y los llamó, los declaró justos y también los glorificó, dice Romanos, que es la última etapa de la salvación o la salvación final. Y esta predestinación se trata de eso, de que Dios te escogió a ti para tener una relación contigo mucho antes de que todo esto fuese creado. Jeremías dice en su libro: antes de que te formaran el vientre te conocí, te santifiqué y te puse como profeta a las naciones. El apóstol Pablo también dice: Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No se trata, la predestinación no se trata de que la elección está basada en lo que nosotros decidamos por Dios. Es una decisión basada en su gracia, en su soberanía y no en nuestra decisión. Si fuera la decisión del hombre caído, jamás elegiría a Dios. Un hombre caído jamás va a elegir a Dios porque no tenemos ningún deseo de Dios. Es Dios quien nos elige, es Dios quien nos llama eficazmente. Y sigue diciendo Pedro: ¿para qué los eligió? Para la santificación del Espíritu. Dame la siguiente, Juan, por favor. Para la obra de santificación del Espíritu. Por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Aquí es interesante que nosotros veamos que hay una conexión entre la elección de Dios y la obra del Espíritu Santo. Por eso decía que había como una obra intertrinitaria involucrada en nuestra salvación. Dios los eligió. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo, la Trinidad implicada en nuestra redención. Entonces, Pedro dice que
fueron elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la realidad, la elección. La obra santificadora del Espíritu aplica la redención en la vida de los escogidos de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? En la obra de santificación lo que hace es separar al creyente, lo separa del pecado para consagrarlo a Dios, lo separa de las tinieblas para llevarlo a la luz, lo separa de la esclavitud del pecado para servir a Dios, lo separa de la incredulidad y lo lleva a la fe. A este proceso se le llama la santificación progresiva. La santificación progresiva. Y este proceso es de por vida. No es por tener muchos años en una iglesia, ¿verdad? Y podamos decir, yo ya estoy muy cerca con el Señor, conozco todo acerca de Dios. No, es un proceso de santificación que es de por vida. Y lo que me encanta a mí de lo que hace el Espíritu Santo en nuestro interior es que Él empieza a producir nuevos afectos, nuevos anhelos en nosotros. Y cada vez más deseas las cosas de Dios, cosas que a lo mejor para ti no te eran atractivas y ahora te empiezan a resultar atractivas. Ahora te empiezan a resultar como cosas en las que experimentas a Dios, en las que experimentas el deleitarte en adorar a Dios. Esa es la obra santificadora del Espíritu. Es para llevarnos ¿a dónde? A la obediencia. A la siguiente bolita. Es para llevarnos a la obediencia en Cristo Jesús. No sé cuántos recuerdan ese pasaje que Jesucristo le dice a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mi palabra, no obedecerá mi palabra. Entonces este versículo es claro, es llano y claro. La falta de obediencia que nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana es por una falta de obediencia, o más bien por una falta de amor a Jesucristo, porque no estamos amando a Jesucristo lo suficiente. Eso es lo que dice este versículo. Muchas veces nuestra falta de obediencia es una carencia de amor hacia Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo es el que hace la obra santificadora. Produce nuevos afectos, nuevos anhelos en nosotros. Dice Jesucristo, para obedecer al Señor, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Dame la siguiente, la otra. Ser rociados con su sangre. Pedro en esta carta tiene muchas alusiones al Antiguo Testamento, está plasmado de muchas citas del Antiguo Testamento. Pedro inspirado por el Espíritu Santo, hizo una gran obra al poner citas del Antiguo Testamento y aplicarlas, como lo va a hacer en esta carta, y posteriormente vamos a ver cómo lo hace. Pero Pedro está usando esta metáfora del Antiguo Testamento cuando se rociaba sangre, ¿verdad?, sobre el pueblo, dando a entender, o lo que significaba el derramamiento de esa sangre sobre el pueblo, es que Dios estaba confirmando el pacto como el pueblo elegido y entre una relación con Él. Nosotros fuimos rociados no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la sangre, y esa es la sangre que confirma el pacto en el cual nosotros hemos entrado con Dios.
Y ese pacto es de que todos tus pecados serán perdonados, nunca más me acordaré de ellos. Y Pedro termina ese saludo diciendo: gracia y paz sean multiplicadas. Y quiero decirte, hermano, que este no es un simple saludo. Este no es un simple saludo de la época. Es una bendición apostólica, pero también es la voluntad de Dios para su iglesia. Dios anhela fervientemente que nosotros experimentemos la gracia y la paz, y sobre todo que la experimentemos en tiempos de sufrimiento, en tiempos difíciles. Ese es el anhelo de Dios. Conclusión: ¿cómo podemos vivir la vida cristiana en medio del mundo hostil? Terminamos en Pedro capítulo 2, del 21 al 25. Ya lo puso ahí Juan. Dice el 2:21: porque para este propósito has sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía, ultrajando cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Cómo debemos vivir los cristianos el sufrimiento en medio de un mundo hostil? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesucristo es mayor que todo el sufrimiento de todos los creyentes juntos. Él es el varón experimentado en dolores, el siervo sufriente de Isaías. Sufrió lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Fue un sufrimiento sacrificial. Él se entregó por nosotros. Fue sustituto y padeció en lugar nuestro la ira justa y santa de Dios, muriendo por nuestros pecados, clavado en una cruz. ¿Con qué propósito? Ahí está el versículo 24 del capítulo 2. Dice: a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Morir al pecado y vivir a la justicia. Nuestra unión con Jesucristo ha puesto fin al dominio del pecado. Si tú eres creyente, tu unión con Jesucristo ha puesto fin al dominio del pecado sobre nuestras vidas. Y eso hace posible que nosotros podamos llevar vidas conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. Entonces, Pedro nos está asegurando, hermanos, que habrá sufrimiento. Pedro está asegurando que la vida cristiana está vinculada al sufrimiento. Quizás es posible que tú estés pasando por una situación dolorosa en este preciso momento. Quizás has salido de una situación así eventualmente, pero lo seguro es de que vendrá otra situación de este tipo en el futuro. A lo largo de 2000 años, la iglesia ha estado prácticamente teñida de sufrimiento y de persecución, y eso no va a cambiar hasta que venga Jesucristo. Eso no va a cambiar hasta que venga el Señor Jesucristo. Este 2022
que apenas estamos nosotros entrando, nos espera eso: sufrimiento, discriminación, maltrato, por causa de ser leales y fieles y obedientes a Jesucristo. Déjame decirte una cosa: no suframos, hermanos, por causa de desobedecer a Jesucristo. No suframos por esa causa de desobediencia a Jesucristo, porque esa desobediencia también es dolorosa y es difícil levantarse en situaciones extremas. Lo mejor, como dice Pedro, es padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Voy a invitar a que te pongas de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie.